Saludo a Gonzalo Monroy, él es especialista en temas energéticos. Lo invité porque han salido los nuevos resultados financieros de Pemex y pues ya se podrá usted imaginar. Pero yo quiero empezar con otra pregunta para Gonzalo Monroy, que efectivamente está relacionada con esto. ¿Cómo estás? Primero te saludo. Mi querido Leo. ¿Cómo estás? Estuvo aquí hace unas semanas Gerardo Esquivel. Así es. Y argumentando que Pemex no está en bancarrota porque no se puede ver a Pemex en digamos, en el contexto de una empresa como si fuera una empresa privada, que es una empresa pública que se le debe de ver bajo otra, digamos, bajo otra visión diferente que tiene que ver también con cuestiones de soberanía, en fin. ¿Tú qué respondes al respecto? Porque cuando estaba diciendo esto Gerardo, yo pensaba en ti y cuando salí tú ya me habías tuiteado, ya me habías mensajeado. Entonces dije, no, pues le tengo que preguntar a Gonzalo. Por supuesto. Primero, qué gusto verte, Leo. La primera, yo creo que es la parte más importante, es entender de que Pemex, en la forma en que está siendo concebida bajo esta visión de lo que conocemos como la 4T, es básicamente no una empresa, sino el brazo ejecutor del Estado en materia petrolera, y CFE es visto el brazo ejecutor en materia eléctrica. Y en ese sentido es como tomarlas como si fuera el Estado mexicano mismo, la esencia misma nacional mexicana, y no puede ser el caso. Como si fueran una Secretaría de Estado, una Secretaría... Una Supersecretaría de Estado. Por eso, pero una Secretaría de Estado no puedes decir está en bancarrota. Es correcto, y bajo ese sentido, tiene sentido lo que está diciendo, sí. Pero cuando nos damos cuenta de que, a ver, el gobierno mexicano, pero sale a sacar créditos, a emitir bonos, no lo hace la Secretaría de Hacienda, no lo hace la Secretaría de Energía, no lo hace la Secretaría de Economía o Zagarpa. Esto lo está haciendo esto. Esas empresas como tal no tienen ningún capital, no lo tienen, incluso hasta el capital humano sería cuestionable. En el caso de Pemex sí tienen activos, no tienen como tal reservas. Las reservas son propiedad de la nación mexicana, tuya, mía, de mi hija, de las diferentes generaciones que van a venir después. Y sobre esa parte es que le cobramos a Pemex sus diversos derechos e impuestos y transferencias. Habiendo dicho eso, tenemos que tener un modelo que no solamente sea de gasto, sino de un balance financiero. Hemos hablado tú y yo extensamente en esos espacios de cuál es el peso relativo de la deuda de Pemex y de sus necesidades financieras con respecto a lo que le puede dar el Estado mexicano. El Estado mexicano todavía tiene grado de inversión, Petróleos Mexicanos lo pone en 2021. Esos diferenciales, cuando lo vemos en la emisión de deuda, estamos hablando de miles de millones de dólares adicionales a lo que se está haciendo. Y dado que el dinero no crece en los árboles, ese dinero se lo tenemos que quitar a algo más, a seguridad, a educación, a muchísimas otras áreas. Ahora, bueno, es un tema, es más, voy a tratar de organizar una mesa contigo y con Gerardo para hablar de este tema, porque me parece fascinante, ¿no? Creo que hay argumentos de ambos lados. Pero vámonos a los estados financieros de Pemex. Un desastre, por lo que he leído. Brutal, brutal. Lo que acaba de pasar ahorita es uno de sus peores trimestres, individualmente 3 meses, el segmento de julio, agosto y septiembre. El tercer trimestre. El tercer trimestre, donde perdió más de 20,000 millones de dólares. ¿20,000 en un trimestre? En un trimestre. Madre de Dios. Esto, para ponérselo un poco en contexto a la gente, esto en Pemex perdió en 3 meses lo que nos costó todo el Poder Judicial en el año 23 y 24. Solamente en 3 meses lo perdió Petróleos Mexicanos. ¿Dónde están las fallas? Solamente tenemos que saber un dato. En el segmento de transformación industrial, que comprende la refinación, la petroquímica y los centros procesadores de gas, en eso Pemex perdió 24,000 millones de dólares en solamente 3 meses. Aún la baja de la producción, aún de que se le está dando condonación de impuestos, prórrogas, Petróleos Mexicanos está en una parte completamente insostenible, lo cual nos lleva al motivo de la conversación, Leo. Y estas pérdidas no terminan de reflejar toda la historia. Tenemos una deuda que es poquito menos de 100,000 millones de dólares. Tenemos una deuda reconocida a los proveedores de más de 20,000 millones de dólares. La producción de petróleo crudo está por debajo de 1.5 millones de barriles. El sexenio que está terminando de López Obrador, que ya terminó de López Obrador, tuvimos la menor tasa de descubrimientos en todo este siglo. Y unas reservas totales que han venido disminuyendo un ritmo de 8%. Pemex no está encontrando la solución de todo esto. Déjame preguntarte. Pemex tiene un gran negocio, que es la extracción de petróleo. Ese sí sigue siendo un negociazo. Producción, exacto. No, o sea, a ver, lo sacarán a 10, 12 dólares el barril, no sé. Un poco más de 20.
Bueno, ya están 20, bueno, fíjate, $20 la extracción, pero lo están vendiendo en 70. Sí. O sea, sí, el margen sigue siendo, ya quisiera cualquier negocio tener esos márgenes. Sí. Entonces, ese dinero compensa las pérdidas en la otra parte, en la parte industrial, ¿o no? Una parte, solamente una parte. Una parte. Una parte. O sea, en el overall, digamos, en el negocio total ya tienen pérdidas. Sí, y eso hay que mencionar. O sea, ya ni siquiera la pechuga del negocio te está alcanzando para compensar las pérdidas del otro lado. Efectivamente. ¿Es correcto? Es correcto. Es correcto lo que está diciendo. Y hay que entender que de la producción de petróleo hay dos grandes avenidas. Una parte que se va de la exportación, otro lo que mandamos al Sistema Nacional de Refinación. Sí. En uno son ganancias netas, es el margen que estamos viendo, del cual estábamos hablando. Lo que se exporta del 1.5 barriles de millones de barriles diarios, ¿cuánto se exporta? Aproximadamente un poco más de 700,000. Ok, más o menos la mitad. Más o menos la mitad. Eso sí es ganancia. Eso es ganancia 100%. Correcto. Aún con impuestos al 60%, al 50%, sigue siendo ganancia. Correcto. Por el otro lado, la otra parte del petróleo lo estamos mandando a las refinerías y ahí es donde es una total y absoluta destrucción de valor. No estamos literalmente teniendo un sistema nacional de refinación que esté operando siquiera al 60%. Estamos por debajo de esa cifra. Mientras tanto, tienes máquinas paradas, se sigue pagando sueldos, se sigue teniendo ahí el petróleo crudo sin utilizarse de ninguna forma. E incluso ya reconociendo, y aquí citando al nuevo director de Pemex, pues Dos Bocas todavía sigue sin estar funcionando. Todavía sigue en un periodo de pruebas que va a durar al menos un par de años todavía más. Pero estaban sacando algo, ¿no? Están sacando coque, que es prácticamente... El coque es esta, hay que llamarlo así, si lo quieren llamar el acerrín, es el chapopote de la combustión más básica del petróleo. Lo que se queda es esta nata grande, principalmente... O sea, del petróleo lo convierten en gasolina, diésel a través de destilación. Por eso, pero no en Dos Bocas. En una parte en Dos Bocas, pero para llegar a un grado comercial todavía habría que hacerle otros procesos que todavía no están concluidos. Eso es importante mencionarlo, es parte de las pruebas. Pero de esta gran primera ebullición, si lo queremos llamar de esa manera, es de donde se sale ese coque. Ese coque ya lleva 3 meses siendo producido y de hecho incluso ya lo estamos exportando a la India y también a otros países de Asia. Bueno, pero a ver, regresemos entonces a los estados financieros de Pemex. Se le deben $20,000 millones a proveedores. Es correcto. Y esa cifra... Esto, bueno, yo supongo que si eres proveedor de Pemex has de estar no solamente enojado, sino preocupadísimo, ¿no? Es incluso, yo diría que la cifra es un poco más grande, Leo. Más de 20,000 millones. Es más de 20,000. Porque cuando te debe Pemex más de $5 millones, entras a un proceso de conciliación. Básicamente te van a auditar todo el contrato que se haya cumplido en tiempo y forma y eso queda en una parte contingente. Todo lo demás, estos $20,000 millones, es cosas donde Pemex dice, sí debo, pago, no puedo. Y queda ahí como en un pendiente. En el caso más extremo que yo conozco, es una nota de crédito de más de 500 días que Pemex le debe a sus proveedores. No, bueno, qué barbaridad. Ahora, hubo un cambio en Pemex. Por cierto, el director pasado se pasó ahora al Infonavit, ahora va a construir casas, a ver cuántas pérdidas van a generar allí en el Infonavit, pero ese es otro tema. Hay un nuevo director de Pemex que abrió los cajones y salieron mariposas negras, man. Yo te diré que es peor. O peor. telarañas, o... Es peor porque le van a aparecer muchas de estas cosas. Por ejemplo, de la primera que yo creo que ya tiene que estar viendo al día de hoy. Todos justamente los vicios ocultos, los atajos que se tomaron en Dos Bocas, le va a tocar su responsabilidad a él junto con Luz Helena González, secretaria de Energía. Sí. Otra, no hay realmente una producción de gas importante en México y la que tenemos ya empieza a declinar, lo cual me va a meter más problemas para la generación. Pero eso lo traemos de Estados Unidos, ¿no? A muy buen precio, entiendo. Todavía. Sí. Pero te recuerdo que apenas la semana pasada había salido una iniciativa de ley en el Congreso americano para prohibir justamente la exportación a México de gas natural para reexportarlo. Así que eso también puede comprometer nuestro acceso. Y todavía si eso fuera más complicado, Leo, ahorita que hablamos de la producción petrolera, vale la pena mencionar a la gente. Pemex tiene alrededor de 300 campos. 200 campos producen 1,000 barriles o menos. Tenemos campos muy buenos, muy grandes, muy rentables. Y también tenemos muchísimos campitos chiquitos de muy alto costo, costos que rebasan a veces los $50, $60.
Obviamente... ¿El costo de extracción? El costo de extracción. No, bueno, pues entonces ya siguen siendo rentables, pero... Antes lo ocultábamos porque tenemos este gran gigante Cantarell. Que era Cantarell, claro. Y obviamente esto iba a poder ocultar las demás cosas, pero el corazón de hoy de Pemex pues sigue siendo ya campos más chiquitos, más costosos, que no nos van a dar tanta producción. En conclusión, Gonzalo. En conclusión, yo te diría de que ahorita valdría la pena que nos pongamos serios, que se pongan serias las autoridades, el nuevo director de Pemex, y que en lugar de pensar de cosas como el litio y que de pronto hacer hidrógeno verde y demás cosas que suenan muy bien en el discurso, tiene literalmente la casa a Petróleos Mexicanos en una situación de extrema vulnerabilidad. Tienen que ponerse a hacer las cosas serias para darle credibilidad y sustento a un plan de negocios que todo mundo tiene que ver para poder evaluar cuáles van a ser las posiciones. Sobre todo si eres un tenedor de bonos de Pemex, necesitas saber que el plan que te lleguen a presentar tenga sentido. Muy bien. Organizamos esa mesa con Gerardo. Gracias a Gonzalo. Y voy a hacer una breve pausa. Voy a ver ahora con Aribel Contreras qué pasaría con el comercio de México en caso de que gane uno u otro candidato. Regresamos.